miércoles, el jueves, el martes se había suicidado este niño, luego de, fundamentalmente por acoso y bullying. Un chavo que parece ser que era gay, a los 14 años quién sabe, podía hacer muchas cosas, pero sufría un acoso sistemático por parte de sus compañeros y en algún momento, bueno, lamentablemente decide suicidarse. Bastante doloroso que un niño de 14 años tome una decisión tan drástica, no teniendo tanta vida por delante, graba un video donde se despide, bastante conmovedor, y Lady Gaga, que estamos en algún lugar, le canta una canción que creo, se la dedica y le dice, creo que este niño, no recuerdo bien su nombre, pero creo que era James. Entonces, antes que hablar de abstractamente del tema de homosexualidad o del mundo gay o de las identidades sexuales, les quisiera decir que esto pasa fundamentalmente por quiénes somos y no por lo que sabemos, ¿no? Gran parte de ustedes no deben ser ni gays ni homosexuales ni desean serlo, ¿no? Pero tal vez gran parte de ustedes conocen personas que son homosexuales o conviven con gays, tal vez alguna parte de ustedes les desagrada y tienen opiniones o prejuicios o rechazos hacia ese tipo de personas. Pero, como son todos muy jóvenes la mayoría, y él será tal vez la primera generación de ingenieros que se gradúa cuando en el Distrito Federal ya hay matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces están viviendo y comienzan a vivir un mundo que es fundamentalmente distinto al que, por ejemplo, vivieron sus padres, ¿no? Entonces, si no tiene que ver esto solo con un saber académico, sino que con quiénes somos, no se trata de si somos homosexuales o no homosexuales, heterosexuales, quimeras, sexuales o asexuales, que podrían estar todas las posibilidades, sino más bien en qué creemos, ¿no? Y la jornada de la diversidad sexual que organiza este colectivo de chavos en torno a la diversidad sexual son jornadas que entiendo fundamentalmente orientadas a promover entre los estudiantes universitarios una noción tolerante y una noción democrática de la sexualidad. Y la pregunta es si la tolerancia y la democracia se vincula con la ingeniería, y yo creo que sí, porque la tolerancia y la democracia están vinculados con el surgimiento de la ciencia. Entonces, si el conocimiento científico no admite prejuicios, entonces también debemos transformar nuestra propia mentalidad, si es que necesitáramos, para eliminar los prejuicios, las sombras, las oscuridades y poder relacionarnos con el mundo con amplitud. Yo había pensado presentar esto que es a partir de un texto de José Joaquín Blanco que se llama Ojos que da pánico soñar, que está publicado en 1979, que es uno de los textos señeros en el pensamiento gay en México, ¿no? Es uno de los primeros textos que se escriben y que mantiene absoluta vigencia. Se llama de homosexual al gay, formación inclusiva y positiva de la sexualidad. Ahí verán que son nociones un poco complejas, pero les había dicho que podía pensar si la ingeniería está vinculada con la homosexualidad, y les voy a decir que sí está de esta manera. La homosexualidad y la identidad gay son las dos creaciones sexuales más importantes del siglo XX en México. Están vinculadas directamente con la formación del Estado moderno y del Estado-nación. Y la ingeniería también está vinculada con la formación del Estado moderno, ¿no? ¿Qué hacen los ingenieros? Según entiendo, no soy muy experto, pero me imagino que construyen caminos, hacen edificios, hacen los hospitales, ayudan en los cálculos demográficos, participan en la creación del aparato industrial, construyen aviones, hacen barcos, participan en los ejércitos, o sea, están al centro del funcionamiento del Estado, ¿no? Y mi postura es que la homosexualidad es una creación del Estado. Por lo tanto, y además son contemporáneos, la ingeniería más o menos coincide en México, su implantación académica y como disciplina con la formación de la homosexualidad que es producto de la criminología y la psiquiatría, que son, digamos, también disciplinas en algún sentido cercanas cercanas en algún sentido, al menos epistemológicamente, a la ingeniería, ¿no? Entonces, si adelantamos la presentación, lo que quisiera decir es,
podemos hacer un rastreo de más de 100 años de historia, de discursos y de opinión pública en torno a la homosexualidad en México, ¿no? El texto de Ernesto es un texto excelente porque muestra una serie de acontecimientos que son previos a 1901, que tal vez sucede el evento más importante vinculado con la historia de la homosexualidad al principio del siglo XX, que es el baile de los 41. Hoy día no habría escándalo tal porque es un simple baile en el que algunos de los participantes están vestidos de mujer, ¿no? Llega la policía, los encuentra y se arma un gigantesco escándalo en el que acusan de todo, de generación, de podredumbre, etc. Dicen que era el 42 y que el número 42 era el yerno de Porfirio Díaz, ¿no? Estamos a 16 años a 10 años, a 9 años de que está ahí la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, es una época de cambio social muy intenso. De 1901 al 2009 son 108 años, si no sé sumar mal, si se suman ustedes, corríjanme. En 2009, en diciembre, se modifica el Código Civil del Distrito Federal y se aprueba, se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se llama, algunos le llaman matrimonio universal, otros le llaman matrimonio igualitario. Significa que el matrimonio no está vinculado con que si eres hombre, si se casan hombre y mujer, se puede casar hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer y mujer-hombre, en todas las versiones, ¿no? Y en agosto de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la constitucionalidad de esa modificación legal, lo que significa que los matrimonios que se asignan en el Distrito Federal tienen validez para todo el país, ¿no? Este es una imagen de los ¿cómo se llama? Dibujos, son grabados de Guadalupe Posadas en torno al baile, ¿no? Son un poco, son totalmente caricaturescos. Aparece la gente vestida en usanza del principios del siglo XIX, principios del siglo XX, y la única diferencia es que todos los señores son bigotones, salvo que unos ocupan ropa de mujer y los otros ropa de hombre, según, una aparente, es mucho más claro un binarismo y una dicotomía en la forma de vestir entre hombres y mujeres. Hoy día casi ustedes están todos vestidos casi iguales, ¿no? Creo que lo único que falta es que los hombres podamos usar faldas sin ningún problema, pero que las mujeres pueden usar pantalones, usar playeras, etc. Y hay una ropa bastante unisex, no era el caso. Y esta es la foto de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo que se asignan una vez permitido del Distrito Federal. Hay dos parejas de mujeres y dos parejas de hombres que se casan, creo que están en la Cámara de Diputados o en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? En menos de 100 años hay este cambio en la representación y en la forma de imaginar la homosexualidad, ¿no? Esta forma paródica de Posadas en su grabado y esta forma más afectiva, más cercana de dos personas que se quieren, se aman, quieren vivir juntos y por eso mismo se pueden casar, como se pueden casar un hombre y una mujer que se aman y quieren vivir juntos, ¿no? Este es una foto anterior, es Antonio Jorge, cuando la primera ley que permitió uniones entre personas del mismo sexo, pero no con categoría de matrimonio, fue la sociedad de convivencia. Ellos firman en Iztapalapa la primera sociedad de convivencia y si se fijan, estaba lleno de prensa, lo habrán visto, salieron en programas de televisión, fue portada en los diarios en el año 2006. Casi todo está rodeado de periodistas, pero el formato es un matrimonio común y corriente. Ya en términos simbólicos, fue el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en México, no en términos legales. Entonces, quisiera señalar que hay un movimiento a lo largo del siglo XX, que en realidad es más previo. Ernesto mencionó el tema de sodomita, que está vinculado con la religión, con el pecado. Los puritas siguen pensando más o menos de la misma manera, ¿no? Es cosa de escuchar a Míguez, ¿cómo se llama el señor Norberto, etc., ¿no? Siguen pensando que la homosexualidad es pecado, la siguen practicando también, pero acusando a los otros de pecadores, ¿no? El homosexual, que es una creación de la medicina, que luego fue apropiada por los mismos homosexuales o por los mismos que eran descritos como homosexuales y categorizados como homosexuales
por la psiquiatría y la medicina para crear un discurso político que finalmente, voy a decir, estoy dando con matices para contar una historia como un cuento, que aparezca a finales de los años 60, principios de los años 70, el gay, que es una identidad que viene de Estados Unidos, que es apropiada por ciertas comunidades y grupos en ciudades grandes en México y que se transforma en la identidad dominante. ¿No? Hoy día lo gay forma parte de un panorama cultural, no importa si somos o no somos gay, sino que más bien forma parte de nuestro bagaje cultural. ¿No? Hay actores gay, bueno, Ricky Martin salió del closet hace poco, Juan Gabriel no ha salido, pero dicen que va a salir. Bueno, no, quiere decir que forma parte de nuestra propia historia de vida, seamos o no seamos gay. ¿No? ¿Por qué? Por esta razón, porque lo gay y lo homosexual está vinculado con muchos discursos, muchas formas de hablar acerca de la homosexualidad. Entonces, ¿quién habla acerca de la homosexualidad? Hablan los medios de comunicación, hablan los educadores, hablan los médicos, hablan los juristas, hablan las comunidades, hablan los grupos políticos, hablan los psicólogos, hay discursos éticos, hablan los curas, hablan los diseñadores, modistas, peluqueros, maquilladores, ellos también hablan de la homosexualidad, ¿no? Hablan los animadores de televisión, todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo puede hablar hoy día de la homosexualidad. Esa es tal vez la transformación más importante que ha sucedido en México. Ya es un discurso público y es un discurso público en el que opinan casi todos. Diría que incluso demasiado, pero bueno, la siguiente. Esto yo lo llamo un proceso de intensificación discursiva, de intensidad. Se hace más intenso, comienza a haber más discursos, cada vez más, ¿no? Que comienza con la psiquiatría y la criminología y termina con un discurso político por parte de los mismos sujetos que han sido considerados o que se consideran a sí mismos como homosexuales. Luego, un proceso de constitución de sociabilidad y comunidades homosexuales. Esto sucedió en todo el país. Viene sucediendo, en realidad ya sucedía al principio del siglo XX, ¿no? Si ustedes leen la autobiografía de Salvador Novo, que fue titulada La estatua de Sal, un prólogo de Carlos Monsiváis, que también había que integrarlo al panteón de las figuras notables, ¿no? Siempre hace falta, en este momento hace falta su opinión. Ya había un ambiente bastante denso de relaciones entre hombres, mujeres, etc. De hombres que se travestían, en fin, pero luego ya se van creando comunidades grandes. Hoy día en México, en casi todas las ciudades grandes y medianas, hay colectivos, grupos y espacios de sociabilidad gay. La siguiente. Y un proceso de politización, que quiere decir que es la deconstrucción de un proceso político, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo no fue algo que apareciera de la nada, resultó un proceso de movilización de largo tiempo. Lo mismo que resultó, voy a hablar en el caso de las mujeres heterosexuales, la despenalización del aborto hasta la 12ª semana en el Distrito Federal. Surgen de procesos políticos, ¿no? Que están vinculados con la izquierda, pero también con la crítica cultural, con la contracultura, y yo diría que en el caso de México también con movimientos estéticos culturales como los hippies, que hoy día tal vez ciertas formas de unicidad, de adquisición, etc. La siguiente. Y por último, el proceso, son 4 procesos que se me ocurrieron en mi clase de presentación, porque otros 10, pero no terminaría nunca. Creo que eso es lo más importante, que es el proceso de conformación de una identidad, que es una identidad, una forma de mirarse a sí mismo y una forma de generar relaciones con los otros. Si yo me identifico con el otro, entonces digo soy Puma, ¿no? No es lo mismo ser Puma que ser de las Chivas, supongo. No es lo mismo. Bueno, ¿no? Entonces es una forma de establecer relaciones de colaboración colectiva, una forma de descubrirse uno mismo y una forma también, en más menor, de diferenciarse del otro. Si me gustan los Pumas, entonces me diferencio de los que le gustan América o los que les gusta Atlante o no sé qué, ¿no? O Barcelona.